When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a ver la clasificación de triángulos. Tenemos que tener en cuenta que el triángulo es el polígono más pequeño que hay. Tiene como elementos 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos, cuya suma es 180 grados. La clasificación de triángulos se puede hacer según su forma y según sus ángulos. Según su forma tendremos 3 tipos. El triángulo escaleno, aquel que tiene todos los lados diferentes, es decir, todos los lados tienen distinta medida. El triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno desigual. Y el triángulo equilátero, que tiene los 3 lados iguales, es decir, los 3 lados del triángulo miden lo mismo. Con respecto a la clasificación según los ángulos, tendremos acutángulo, que tiene los 3 ángulos agudos. Rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y los otros 2 ángulos son ángulos agudos. No tienen por qué ser iguales, solamente que la suma de ambos tendrá que darnos 90 grados. Y por último, el triángulo obtusángulo. Tendrá un ángulo obtuso y 2 ángulos agudos, es decir, un ángulo mayor de 90 grados y 2 ángulos cuya suma entre los 3 será 180. Supongamos un triángulo cualquiera, como este. Nombraremos en sentido contrario a las agujas del reloj los vértices y los lados siempre los nombraremos con la misma letra del vértice opuesto, pero en minúscula. Por tanto, este será A, este será B y este será C. Si tenemos un triángulo como este, en él podremos calcular el perímetro, que recuerdo que es la suma de los lados y que por tanto vendrá dado por A más B más C. Y si conocemos la altura de este triángulo, que recuerdo es la longitud del segmento que va desde un vértice hasta el lado opuesto de forma perpendicular. Si llamamos H a esta altura, diremos que el área del triángulo, y la representaremos por A, será la longitud de la base multiplicada por la altura partido por 2. Fijaros que no he puesto cómo se llama la base. ¿Por qué? Si la base es este lado C, el área será C por H partido por 2. Si calculamos ahora la altura respecto de este lado, tendremos que encontrar la perpendicular a este lado desde este vértice y por tanto tendríamos ahora esta longitud como altura. De esa forma lo que tendremos es que ver quién es nuestra altura y nuestra base para poder calcular el área. Eso lo vemos en vídeos posteriores en la realización de ejercicios prácticos. Bien, en este caso supongamos que consideramos C como base, tendríamos que el área de nuestro triángulo sería C por H partido por 2, considerando C como la base del triángulo. ¿Qué sucedería ahora si no conociéramos la altura? Bien, si no conocemos la altura, ahora mismo no estamos en disposición de poderla calcular
puesto que necesitamos herramientas que aún no hemos estudiado. Entonces, para poder calcular el área de un triángulo cualquiera de lados ABC, vamos a utilizar lo que vamos a llamar la fórmula de Herón. Herón fue un matemático que estableció la siguiente fórmula. Dado un triángulo como el que tenemos allí, de lados A, B y C, calculamos el perímetro de ese triángulo. Recuerdo, el perímetro es A más B más C. Y calculamos el semiperímetro. El semiperímetro, que llamaremos S minúscula, será el perímetro partido por 2. Es decir, A más B más C partido por 2. La fórmula de Herón nos dice que el área será igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Resolviendo esta raíz cuadrada, obtendremos el área de aquel triángulo. Esto sirve para cualquier tipo de triángulo, sean un triángulo acutángulo, rectángulo o obtusángulo. En un vídeo posterior veremos ejercicios de cálculo de áreas de triángulos, teniendo en cuenta que conozcamos la altura o que no la conozcamos.